que se llama Posibles rimas escritas, ¿vale? Vamos a hablar un poco sobre cómo pensáis, por ejemplo, que para esto me sirve muchísimo la opinión de GCR, igual que la vuestra, Skipper Ariel, pero la suya en concreto, porque se ha visto en este papel algunas veces, cómo se debe valorar cómo deben valorar los jueces una rima que creen que es escrita. Bueno, lo típico te voy a decir que es muy difícil por Sí, dos razones. La primera es que un juez en su cabeza ya de por sí no tiene que desconfiar del en sí, tiene que confiar en que improvisa. Y la otra es cuando la batalla se empieza a hacer muy esquiva, o sea, hay un montón de estímulos, hay un montón de conceptos, hay un montón de líneas argumentales que se están dando en la batalla presente, pero los punch y los hype más relevantes son resultados o batallas pasadas o historias pasadas o hasta cosas personales, ¿no? Entonces, en mi opinión, como he visto trabajar a muchos jurados, algunos se condicionan por el tema de batallas personales, porque se acuerdan algo en el momento y empiezan a tirar cosas y se empiezan a condicionar como si ya fuera preconcebida. Pero otro lado he visto un trabajo que a mí me parece interesante, porque creo que eso se intuye, pero el trabajo que me parece interesante son de los jurados que construyen tanto las rimas que son personales o las rimas que van del pasado, pero van relacionados a los conceptos de la batalla. Por ejemplo, hay en sí que en el Easy Mode le sale un estímulo y agarra ese estímulo con algo que trata de la vida que el público conoce, ¿no? Del en sí. Entonces se va agarrando esa línea argumental, el cual se va desarrollando en toda la batalla. Entonces es como que la puerta que se abre y que los chicos pueden responder y demuestran que improvisan. Entonces, de esta manera tú ves a un en sí que de verdad en el Easy Mode lo hace bien, en el Hard Mode lo hace bien, en las temáticas lo hace bien, que cuando se da el libre, que justo es la ronda más cuestionada para las batallas escritas, también responde de la misma manera. Uno tipo podría dar el resultado de que sí, está haciendo una batalla de una línea muy improvisada y no se podría cuestionar que es escrita en teoría. Por ejemplo, he visto batallas, no recuerdo muy bien las jornadas de Chuti, donde sus minutos libres de ida, o sea, donde él da el postureo, no siempre eran tan personales o cosas como a veces la gente lo cuestiona, sino él agarraba el easy mode del rival y empezaba a responderle todo el easy mode, y ya cuando le tocaba su minuto de respuesta ya tenía los conceptos del rival, ¿no? Entonces yo creo que era una buena exposición de demostrar que él sí daba una iniciativa y no se le podría cuestionar. Igual con los jurados es más un tema de experiencia, es un tema de darse cuenta cuando una batalla se está saliendo de la órbita y cuando una batalla se mantiene en la órbita de conceptos o del desarrollo de la batalla presente. sí, de leer un poco la batalla, ¿no? Y lo que tú dices, la experiencia es muy importante, pero de tener mucha conciencia mental de sobre dónde está yendo, en qué punto queremos enfocarnos, cuáles son la forma en la que tiene que interpretar esto, que al final siempre te sorprende, pero tener unas líneas generales donde no desviarte mucho. Skipper, ¿cómo ves tú esto? Mira, desde el lado de los participantes te lo puedo decir, y también me ha tocado juecear, o sea, ¿Mm? te das cuenta, güey, te das cuenta de cuando sucede esto. Uno como participante lo sabe, güey. O sea, no nos vamos a hacer tontos. O sea, por ejemplo, no sé, imaginémonos que veo que alguien se avienta su minuto libre, y se la avienta perfecto, ¿no? De principio a fin, pía, pa, ¿no? Y lo hace casi, casi con las respiraciones contadas, güey. Ahí yo me doy cuenta, ¿sabes? O sea, es como de bro, o sea, eso ni siquiera está, eso no está preparado, o sea, es ensayado, ¿sabes? Es como, Es un pero, tema, sí. ajá, y lo notas, güey. O sea, uno lo sabe. Y yo estoy de acuerdo que los jueces, por ejemplo, también lo saben. La teoría, lo malo es que del dicho al hecho, pues hay un camino muy largo, ¿no? Entonces, yo no tengo manera física tangible de comprobar que él lo trae, ¿sabes? O sea, si él llega a decirme, oye, pero tú compruébame que lo traigo preparado, pues no tengo cómo, o sea, no tengo un papel firmado por él de, no, sí, mira, 100% improvisado, todo lo que yo digo, etcétera, etcétera. Pero lo que sí me parece es que todos nos podemos dar cuenta. Todo mundo, yo estoy de acuerdo, que ir a FMS sabiendo una semana antes contra quién te vas a enfrentar, es difícil no tener como mínimo la idea de por dónde vas a atacar la batalla, güey. Y muchos freestylers lo han dicho. Yo llego con la idea de que voy a seguir este hilo argumental o por aquí voy a atacar, etcétera, etcétera. A lo mejor no se preparan rimas, pero saben por dónde van a llegar. Entonces, yo creo que depende mucho de lo que dice GCR. Si tú ves que es un freestyler que hace buenos easy modes, que hace buenos hard modes, que hace buenas temáticas, que hace buen random,
y luego llega su minuto de propuesta y es un buen minuto de propuesta, porque ahí es donde más o menos nos vemos. Ya si de plano en los minutos de respuesta pues no hay mucha respuesta que digamos, pues ya también ahí no te ayudes, ¿verdad, hijo? Pero o sea, al menos ahí sí lo detectas y dices, va, pues confío, porque lleva una buena batalla, lleva haciéndolo bien todo el rato con y sin estímulos, entonces es normal. Pero si vemos a alguien que tuvo o que tuvo un mal easy, que tuvo un mal hard, que tuvo una temática más o menos y que en el random también estuvo medio perdido y de repente avienta un minuto súper mágico, yo sí diría que no hay manera de cómo evidenciarlo, pero sí me daría cuenta. Entonces yo creo que por ahí a lo mejor y lo que se puede hacer es bajar a lo mejor un medio punto o un punto a lo mejor de que no, ¿sabes qué? Tu rima es un 4 si la escucho, pero la verdad es que desde el easy y el hard no venías construyendo así y me doy cuenta que esta rima no te salió ahorita, ¿sabes? O sea, es muy percibible. Entonces, yo a lo mejor crearía esa mini amonestación de mi parte, pero sería muy poco. O sea, te digo que sería medio punto, algo así, porque yo no tengo manera de comprobarle a él que lo tiene preparado, pues. Claro, claro. Ariel, ¿cómo ves tú esto desde un punto de vista igual más alejado de lo que es meterse de lleno en una batalla de FMS? Hablemos de Gasir. No, creo que un poquito, o sea, yo me acuerdo cuando empecé, digo, llevo 2 añitos, viendo muchas batallas así, pero cuando empecé te deja sorprender y de repente es como, ay, está muy cabrón y todo, pero creo que un poquito conociendo a cada freestyler, que por eso se me hace como importante como las previas o sabiendo así, sabes bien por dónde va a ir, o sea, conoces su estilo, conoces cómo hace flow, conoces cómo intenta hacer sus aportaciones. Creo que es eso, como yo ya sé que él no hace doble tempo, yo ya sé que él le cuesta contestar o lo desvía, entonces creo que un poquito conociendo al freestyler puedes como entenderlo y así, pero por ejemplo se me hace importante tener como mayor acercamiento con los freestylers. Por ejemplo, ahorita yo estaba con la tentativa de Skipper de lo dice, no lo dice, sí o no, sin nombres, pero el decir no nos hagamos, ¿no? O sea, puede pasar, te genera como, o sea, quisiera conocer más de ellos, como tener un poquito, mira, yo pienso así, yo la verdad, cuando se debate sobre bueno, yo no me las practico, yo no estudio, yo no me preparo, pero entonces, ¿cómo le estás haciendo, no? O sea, entonces a mí eso me genera más dudas, si llegas y dices, no, yo aquí vengo, pero ¿cómo es tu preparación? ¿Cómo rapeas? ¿Cómo freestyleas? ¿Cómo afrontas una batalla? La estrategia aporta a que sea rima escrita o no, entonces creo que eso nos ayudaría desde acá, como en esto con lo que empezó GCR, como yo confío, yo también como espectador quiero confiar que todo es improvisado, pero necesito un poco de más carnita, como el saber conocer estilos, conocer posturas, conocer pensamientos. Criticaban, por ejemplo, Larrix, que lo critican como esta cosa teatral, pero el güey estudió teatro, entonces desde ahí habla, ¿no? Entonces claro. Tú no puedes, entonces yo ahí confío en Larrix porque sé que rima de lo que sabe, y entonces ahí puedo como confiar un poquillo, y son palabras que ya están en su mente, en su campo semántico, y son parte de él, por así decirlo. Entonces, pero me faltaría conocer como un poquito a todos los demás para bajar como esta duda, por así decirlo. Y pero... siguiendo con... Sí, perdón, sigue. Vale, pues siguiendo con estos ejemplos hipotéticos sobre casos específicos en los que pues, se puede generar polémica o no sabemos exactamente cómo valorarlo, cómo justificarlo. Por ejemplo, pongamos que tenemos un competidor que tiene un defecto, una característica sobre el que suelen ser muy insistentes. Tipo, yo qué sé, alguien está gordo, alguien pues es un borracho o bebe mucho, cualquier cosa que sepamos que van a ir a eso.
¿Eso cómo se valora? Si escuchas la primera rima, escuchas la segunda, escuchas la cuarta en un minuto libre. Eso, por ejemplo, Skipper, ¿cómo lo ves tú? Porque esto también se ve en perfiles de freestyler muy ingeniosos que te tiran rimas que dices, vale, es que cada rima es un 2,5 mínimo, pero el concepto es el mismo. Sí, mira, yo tampoco creo que cualquier rima con ingenio sea de a 2 o 2.5, porque lo veo incluso en mí. O sea, yo de repente, y esto lo planteo siempre, o sea, en la FMS México eso se valora mucho, entonces lo intentas mucho, güey, ¿sabes? O sea, y llega un punto en el que hasta te sientes forzado realmente, güey. O sea, uno llega y dice, ay, lo que acabo de decir. De hecho, en la FMS México me acuerdo mucho de una rima contra Dante que dije que la quise vender acá como si fuese lo más ingenioso del planeta y hasta yo mismo dije, ¿qué acabo de decir? O sea, no dije nada, ¿sabes? O sea, fue como... Pero, pero sí es real que el repetir, yo siento que el repetir un concepto de, no sé, de lo que dices, de gordo, de que traes lentes o lo que sea, vale repetirlo mientras uses un cierto manejo conceptual diferente o lo personifiques bien mientras lo hagas, sí. Pero, por ejemplo, si yo hago 4 rimas del mismo concepto y las 4 son muy parecidas, por más ingeniosas que sean, no me parece que estés haciendo nada más que tratar de girar el concepto 360 grados hasta que te lo acabes, ¿no? Entonces creo que depende mucho de la situación. Por ejemplo, Chuti es alguien de los pocos que yo veo que usa mucho un concepto y le sabe sacar jugo. Por ejemplo, en su batalla contra Sara, todo el mundo le tira a Sara que mujer y que etcétera, etcétera, bla, 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 bla. Y es un concepto que usan a lo largo de toda la batalla y se vuelve repetitivo. Pero yo vi la batalla de Chuti contra Sara y usó el concepto de que eres mujer, pero de diferentes formas. O sea, de que si tú fueras hombre en el ascenso, te iría de tal forma. Es porque tú eres mujer que suceden estas cosas. Es por esto que sucede esto otro. Y es por esto. Entonces, era el mismo concepto, pero tú decías como de, lo está llevando por distintos caminos. Eso se me hace válido. Pero si usas un mismo concepto y lo único que haces es estarle dando vueltas todo el tiempo para sacarle provecho hasta que le exprimes el máximo jugo, creo que ahí sí se empieza a ver forzado. Sí, yo creo que es al final coger un concepto y encontrar por qué vertientes diferentes puede ir navegando este concepto, no centrarnos en la misma y una tras otra, porque además también se busca mucho el morbo y el ver que esa rima va a generar no sé, un estímulo en el público que a ti te va a ayudar para las siguientes rimas y además si tú dices eso y ves que gritan, lo vas a volver a repetir, lo vas a volver a repetir. Pero claro, la cosa está en cómo valorarlo. Ariel, ¿cómo lo ves tú, por ejemplo? Y ya luego terminamos con GCR. Sí, creo que justo lo del ingenio, digo, no ingenio por hacerlo rebuscado, ¿no? Precisamente, o meter ahí 1000 metáforas, pero, o sea, creo que todo ya está dicho, ya se han dicho muchas cosas, pero quiero ver ahora tú cómo lo dices, tú cómo lo utilizas, qué giro le puedes dar, y sí te sorprende. O sea, cuando de repente, bueno, acá desde espectador ves anime, y de repente, ya te la sabes más o menos por dónde, pero lo logras, mira yo ya solito, lo logras hacer como lo acabas de hacer en esta última fecha. Creo que ahí te deja sorprender, o sea, creo que ahí te da la expectación y vuelves a creer, vuelves a tener fe de que se puede, ¿no? Y creo que eso es parte también que desde acá se les puede exigir o no a los freestylers, como de los conceptos ya están dichos, ya las temáticas, en el random mode es variarle, pero también pues esforzarse de generar algo nuevo, ¿no? O sea, no sé si estoy diciendo muy, muy duro, pero también es tu trabajo generarlo de una manera diferente y esperar, y yo espero de ti algo diferente. Si me ponen a mí las mismas temáticas todo el tiempo y abonando o apostando al freestyle, pues esperaría que cada uno lo hiciera diferente, entonces con su estilo, con su ingenio, y que ya no sea la misma de todo el tiempo, ¿no? Entonces creo que es bonito cuando
cuando el freestyler le da su toque, le da su ingenio y te la lleva por lugares donde esperabas que no. Que eso se ve como en la comedia, ¿no? La premisa ahí está, pero el remate me va a sorprender porque es algo que no me esperaba. Y entonces creo que ahí es donde hay que darle justo en el clavo de... ahí sí, sorprender otra vez. ¿Cómo lo ves tú, GCR? Sobre todo también poniéndonos en el contexto que, aparte de una rima muy repetitiva, pues por añadirte también otra situación, por ejemplo, que se da en un contexto que ya ha pasado. Tipo, te tira de que perdiste la final de 2014 o cosas que ha pasado con un Yankee One Chuty, por ejemplo, años después. ¿Tú eso cómo lo valoras, teniendo también en cuenta este ejemplo que estábamos hablando? Yo creo que justo las tres situaciones, justo la de Skipper, la de Ariel y justo la que me comentas, se resumen en un tema de creatividad y contexto. Porque en las batallas, cuando uno, por ejemplo, ya externo a las batallas, se vuelve un poco más consumidor de lecturas, empieza a leer más libros, o en este caso películas, o de lo que te guste más, llega un punto cuando tú vas en las batallas y escuchas a veces frases y tú ya los habías leído o casi el mismo fin de la frase ya habías entendido, no te sorprende. Pero en verdad lo que te sorprende y te atrapa en las batallas de freestyle no es tanto la frase, sino el contexto, como lo dijo. Y yo creo que eso lo aprendí un poco cuando empecé a escuchar memes hechos rimas, pero a mí lo del meme yo me lo sabía. Lo que me sorprendía mucho de los MCs y los freestylers era cómo supieron que en ese momento ese meme se volvió una rima, o cómo ese cuadro se volvía esa rima y cómo esa frase entraba en esa rima. Y eso creo que responde mucho al tema de cuando se repiten ideas o se repiten contextos. El tema es en qué contexto entra como respuesta, o si hay un estímulo o hay una puerta que se abre y esa rima entra concretamente. Y ahí entra el ingenio del en sí, ¿no? De poder justo toda esa información que quizás no está esperando él, pero le sale al momento, se aplica en la batalla. Y a veces como jurado sí cansa mucho cuando la idea se entiende. Es como que un chiste que ya te contaron y te lo vuelven a contar a cada rato. Y el jurado empieza, y yo he visto mucho a los jurados, reducir puntaje. O sea, sigue atacándole en sí, sí, pero no está haciendo algo más creativo, no está haciendo más punzante, no está soltando nuevas ideas. Creo que una batalla reciente que me pasó, no sé si me equivoco, fue la de Nacho Mecha, que el contexto de la temática de idea de batalla ya estaba expuesta desde antes, la expuso nuevamente el competidor, pero llegó un momento en el cual ya como que uno sabía de qué estaban hablando y ya se había cansado, y mientras el otro competidor estaba agarrando los conceptos y agarraba lo que le estaba tirando tradicionalmente su oponente y lo usaba a su favor, ¿no? Entonces, el contexto es, todos sabían que Mecha se iba a poner en ese plan, pero lo interesante fue cómo Mecha agarró los estímulos, la idea del rival, y soltaba una nueva idea, y terminó ganando la batalla. Entonces, muchas veces hay rivales que te repiten lo mismo, y uno como jurado, por el formato, lo va sumando como base, pero queda la expectativa de cómo responde el rival y cuál es la nueva abertura que toma eso. Y hay excepciones, como en sí, que a veces tiran cosas pasadas, pero es que hay un contexto que se presta. No sé, te aparece la temática Red Bull, y justo tu rival has ganado en Red Bull tantas finales. Entonces, esas cositas te despierta ese hype de freestyle, y uno como jurado dice, y lo que valora ahí en verdad es el contexto, ¿no? Por ejemplo, hay animes como también vi el de Skipper. Yo me he visto Naruto, me he visto tantos animes y dije, de ley sale Naruto, de ley sale esto, pero luego me sorprendió cómo llega, ¿no? Cómo forma la rima, el contexto y cómo tira el delivery. Y digo, ya, esto quema, esto arde. Entonces eso es lo que se valora uno, creo, como jurado, y siempre tiene que estar esa noción, porque si nos ponemos en plan eruditos o nos ponemos en el plan inocentes, yo creo que los en sí nos van a jugar la cabeza y nos ganan los resultados. Sí, yo la verdad que estoy ciertamente de acuerdo. Leemos aquí un poco también el chat, que tenemos a Dark, por ejemplo, que dice: Jace estudió música, composición e instrumentos musicales. Se acompañaba un poco en lo que decía Ariel. Tenemos también a Sier por aquí por el chat, que dice: grande Ariel, muy grandes aportes. Está aquí echando un ojo. Y tenemos aquí un montón de comentarios, un montón de gente que nos está viendo, 139 en YouTube. Bueno, muchas gracias a todos los que estáis siguiendo este programa de Freestyle Forum, que la verdad está súper interesante. Y bueno, también me gustaría cerrar este bloque volviendo al primer comentario que ha dicho GCR, de confiar un poco también en los freestylers, de no tener esa mente tan tóxica a veces y decir, a ver qué suelta este, o este ya el mes pasado dijo no sé qué, a ver qué dice ahora. Vamos a confiar en el arte
y en que nos puedan impresionar cada uno, que para eso es lo bonito de la FMS y de tener varias ligas entre ellas.